Como sabemos, en la antigüedad los individuos tenían derechos únicamente por pertenecer a una clase social o familia. Al hablar de los orígenes de los derechos humanos debemos echar la vista atrás hasta el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande decidió cambiar la situación de los esclavos tras conquistar Babilonia e hizo algo totalmente revolucionario proclamando su libertad tanto a nivel personal como religioso. Sus palabras quedaron grabadas en una tablilla de arcilla conocida como el Cilindro de Ciro, y así podríamos decir que nacieron los derechos humanos. La idea se extendió hasta Roma y en torno al año 27 a.C. se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural algunas leyes, lo que llamaron derecho natural. Pero no fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra cuando finalmente el rey Juan I de Inglaterra declaró que nadie podría invalidar los derechos de la gente. ¿Y cómo lo hizo? Firmando la Carta Magna en 1215. Ahora sí, por fin, los derechos de la gente estaban siendo reconocidos. En 1776, representantes de las distintas zonas de Norteamérica firmaban la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que se deja claro que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por su parte, los franceses vivían en 1789 su propia revolución y ampliaron los derechos establecidos hasta el momento. Es ahora cuando se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El concepto romano de derecho natural, por lo tanto, se convierte en derechos naturales. Los derechos humanos volvieron a despertar el interés aproximadamente tras la caída de Napoleón. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando muchos derechos por toda Europa. Pero, en el resto del mundo, ¿qué estaba pasando? En India, el conocido Mahatma Gandhi, un joven abogado en aquel momento, decidió que ya había sido bastante, y en 1915, de forma pacífica, conduce protestas con el fin de insistir en que toda la gente tenía derechos, no solo en Europa. Años más tarde, estallaron dos guerras mundiales. Concretamente, en el periodo de 1930 a 1945, con la Segunda Guerra Mundial, se desató tal violencia que los derechos hasta ahora conseguidos estuvieron a punto de desaparecer y el mundo necesitaba un cambio. Por ello, en 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y redactaron la Carta de las Naciones Unidas. Finalmente, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, que presidía la Comisión de la ONU, se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dispuesta en 30 artículos. Por fin, el concepto francés de los derechos naturales se había convertido en los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue, por lo tanto, el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946.